¿Qué tal, alumnos? Les doy la bienvenida a la segunda clase teórica de cuidados del adulto y el anciano. El tema que trataremos hoy será el proceso de atención de enfermería. Es fundamental para el cuidado enfermero poder conocer qué es el proceso de atención de enfermería, cuál es su aplicación, cuáles son los beneficios que nos brinda y cómo está compuesto. Entonces, en principio abordaremos qué es el PAE. Vemos que simplemente el proceso es una serie de actividades realizadas por enfermería con el objeto de brindar cuidados a las personas, basadas en el conocimiento científico y utilizando el pensamiento crítico. Por ser un proceso, estas actividades están ordenadas, sistematizadas, ¿sí? El conocimiento científico las respalda y el desarrollo de cada una va a depender del pensamiento crítico de quien los realice, es decir, el enfermero encargado de realizar ese proceso. De esa forma podemos brindar cuidados enfermeros basados en el conocimiento científico. El PAE está determinado, ¿sí?, por 5 etapas, o podemos decir que está compuesto por 5 etapas. La primera etapa es la valoración, la segunda es el diagnóstico, le sigue la planificación, la ejecución y por último la evaluación. A continuación hablaremos de cada una de ellas. La valoración, como su nombre lo dice, es darle un valor a una serie de datos, ¿sí?, que recogemos mediante la aplicación de varias técnicas. La primera técnica, si empezamos de la fotito de la izquierda, vemos que es la entrevista. Es una técnica mediante la cual nosotros, en forma sistemática, obtenemos datos del paciente. La segunda técnica es el examen físico, es decir, una inspección minuciosa del individuo al cual queremos valorar. Dentro del examen físico tenemos el control de signos vitales, que nos permitirá obtener datos específicos, ¿sí?, de determinadas constantes vitales del individuo. Por último, tenemos, y acá está planteado de una forma bastante científica, es la obtención de datos desde la historia clínica. En la actualidad las historias clínicas están digitalizadas. En casi todas las instituciones se está trabajando con eso, dejando de lado las historias clínicas en papel que todos conocen. La segunda etapa, ¿sí?, de la valoración, vemos que es la organización de los datos. Nosotros tenemos un montón de datos que hemos juntado, tenemos que organizarlos y tenemos que validarlos e interpretarlos. La organización nos va a facilitar las actividades siguientes. Y cuando los interpretemos, llegaremos a la etapa del diagnóstico. Diagnosticar es identificar el problema del paciente. Es un juicio crítico realizado por enfermería, por la persona que ha valorado a ese paciente. El diagnóstico es una afirmación, ¿sí?, que tiene una estructura definida, un formato. Ese formato es el formato PES. ¿Qué hace el diagnóstico? Identifica problemas del paciente, ¿sí? Esto nos da una etiqueta diagnóstica. Identifica las causas de esos problemas, es decir, la etiología. Y también
identifica las características definitorias de los problemas, los signos y síntomas. Cada problema va a tener un grupo de signos y síntomas específicos. El diagnóstico necesariamente tiene que estar basado en la interpretación de datos, es decir, que tiene estrecha relación con esos datos que hemos recopilado y hemos interpretado. El diagnóstico debe cumplir con determinados requisitos para ser un diagnóstico válido. Como les dije anteriormente, debe estar basado en la interpretación de los datos. O sea, no podemos llegar a un diagnóstico si no tenemos datos previos. Debe cumplir con el formato PES, que es el problema, la etiología y los signos y síntomas. El problema debe estar expresado en forma de etiqueta diagnóstica. Debe ser específico. La etiología es la causa, lo que nosotros pensamos que está causando el problema. Y los signos y síntomas son las manifestaciones de este problema. Cómo se ve afectado el paciente y cómo se manifiesta. El problema y la etiología están unidos por un nexo que debe ser relacionado con. Y la etiología y los signos y síntomas, el nexo es manifestado por. Este es el formato que debe respetar un diagnóstico para ser válido. Otra condición que tiene que tener el diagnóstico es que el problema debe poder ser resuelto por enfermería. Si yo me encuentro con un diagnóstico en el cual no tiene resolución por enfermería, significa que he armado un diagnóstico erróneo. Después vamos a la planificación. Tenemos el diagnóstico, entonces hemos identificado el problema del paciente. Debemos poner objetivos. Debemos priorizarlos y debemos describir las acciones que enfermería deberá realizar para lograr esos objetivos. Hablando de los objetivos, decimos que son metas que deberá lograr el paciente, no el enfermero, el paciente. Esas metas deben ser realizables, no pueden ser utopías, deben ser metas realizables. Deben apuntar a resolver el o los problemas del paciente. En nuestro caso, como utilizamos las necesidades de Virginia Henderson, la priorización de los objetivos se hará a través de las necesidades. El paciente debe conocer cuáles son los objetivos, ya que son sus objetivos, son sus metas. Otra condición de los objetivos es que tienen que tener un tiempo. Los objetivos no son para que alguna vez se realicen, tienen que tener un tiempo. Esto se debe realizar en 2 horas, 6 horas, un día, una semana, pero un tiempo acotado. No es abierto. En cuanto a las actividades de enfermería, las actividades de enfermería apuntarán al logro de los objetivos. Y mediante la realización de las actividades de enfermería, intentaremos resolver el problema del paciente. Por lo tanto, las actividades tienen que apuntar al problema ese que hemos planteado, ¿sí?, en el diagnóstico. ¿A qué parte del problema? A, evidentemente, la etiología. Si sacamos la causa del problema, seguramente estaremos entrando en su posibilidad de resolución. Después tenemos la ejecución de las actividades planificadas. ¿Qué es la ejecución? Es la puesta en práctica de las indicaciones enfermeras. Las actividades enfermeras conforman un grupo de indicaciones enfermeras. Para poder realizarlas necesitamos evaluar qué recursos humanos y qué recursos materiales necesitamos, ¿sí?, y qué posibilidades
nos da el espacio físico del que disponemos. Algunas veces tendríamos que readecuarlo para poder realizarlas. Por último, vamos a la evaluación. ¿La evaluación qué es? Nosotros hemos planteado un problema del paciente, ¿sí? Hemos realizado acciones para poder solucionar el problema del paciente o que el paciente resuelva su problema. Entonces, debemos verificar cuál ha sido la respuesta del paciente a esos cuidados, si se ha resuelto o no su problema. Por lo tanto, la evaluación es una revaloración, no es más que eso, es la revaloración del paciente ya en forma muy específica, dirigiéndonos al problema que hemos planteado. Esto es para tener en cuenta, y es muy importante, que todas las acciones realizadas, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, deberán ser registradas en tiempo real. Yo valoro y en el mismo momento que estoy valorando, estoy realizando el registro. Efectúo el diagnóstico y realizo el registro. Planifico y escribo la planificación. Ejecuto y registro que ejecuté. Y evalúo y también realizo el registro. No se difiere el registro, se hace en tiempo real. Muy bien, al final de la clase, para ver qué nivel de comprensión se ha tenido, deberán, además de ver esto, realizar la lectura y comprensión de los textos de la bibliografía adjunta. Posteriormente podrán abordar las actividades solicitadas. Y por último enviarán por vía PEDCO, el viernes 17 de abril, todas las actividades realizadas. Recuerden que las actividades son para que ustedes puedan autoevaluarse, ¿sí? No tienen un carácter, no se le pone una nota. Es simplemente, tanto ustedes como nosotros necesitamos saber cuánto entendieron de lo que se vio, por lo tanto, ese es el único objetivo que tienen. Recuerden que tienen la clase de consulta el lunes y el miércoles siguientes a esta clase. Muchísimas gracias.